Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los amigos participantes en este importante congreso doceañista bajo ese título tan activo de Libertad, ¿no? Exactamente. Y yo doy la bienvenida en nombre de la Fundación de Estudios Constitucionales 1812, que radica su sede en esta casa, y al mismo tiempo como miembro de la directiva de este casino, que desde hace ya muchos años mantiene esta relación tan cordial con la Universidad de Cádiz, en la que tenemos tan buenos y tan ilustres amigos. El acto que nos reúne hoy es la presentación de esta importante obra, La Guerra de Plumas, estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes, que es labor de ese grupo tan importante que tenemos en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Letras, de investigación sobre el siglo XVIII. Yo, sin más, voy a pasar la palabra a mi ilustre amigo, el profesor Alberto González Troyano, y posteriormente hablará el profesor Durán también sobre la obra en cuestión. Así que muchas gracias y estaremos muy atentos a lo que nos quieran contar. Bueno, pues, señor vicepresidente del casino, amigo maestre, queridos amigos y compañeros, yo, como suelo hacer siempre, voy a encadenar una serie de motivos de alegría y de satisfacción. Para empezar, el hecho de estar aquí, que yo creo que para los miembros de nuestro grupo es como un retorno, un eterno retorno al útero materno. Creo que en el sentido aquel freudiano de los años 20, pues el volver a un sitio donde siempre eres tan bien acogido, donde las leyes de la hospitalidad se muestran siempre de una forma tan generosa, pues siempre volver a este útero materno, pues supongo que para todos es muy halagador y sentir, como les decía, las leyes de la hospitalidad de esta casa una vez más. Creo que si alguna vez escribiéramos un libro y no lo pudimos presentar aquí, pensaríamos que el libro realmente no estaría acabado. Este es, como se dice, lo que pone el colofón a prácticamente casi todas las publicaciones que el grupo de investigación ha hecho hasta ahora. Entonces, ese es un motivo de satisfacción. Y luego el segundo, para alguien que viene de Sevilla, pues me gustaría ver si fuera yo capaz de explicárselo. Ahora mismo, cuando uno va por Sevilla y Semana Santa, claro, para alguien que esa atmósfera levítica pues no le resulta muy atractiva, pues venir a una ciudad donde realmente lo que se conmemora es, bueno, lo que podríamos llamar una gesta liberal, festiva y profana, como supone la Constitución del 12, pues es muy satisfactorio. Creo que en Andalucía, si no creamos reductos como el de Cádiz, el mundo levítico, por lo menos durante la primavera, nos suele realmente asediar bastante. Por tanto, hay que resistir aquí, incluso si es posible ampliarlo al puerto Santa María, a Sanlúcar y a San Fernando. Bueno, y entonces la tercera cuestión sería que a mí, bueno, me parece que es interesantísimo que estemos, como quien dice, pues inmersos en esa obsesión conmemorativa del 1812, pero que no olvidemos que esas obsesiones conmemorativas suelen tener siempre como horizonte lo que podríamos llamar la espectacularidad. Y empleando otra palabra que a mí me gustaría que a lo mejor acuñáramos, sobre todo tienen como finalidad deslumbrar. Bueno, pues precisamente frente a ese deslumbramiento que tiene como objetivo las conmemoraciones oficiales, nosotros nos vamos a reunir aquí, yo creo, para buscar, o mejor dicho, para celebrar la aparición de un libro que no pretende deslumbrar, sino iluminar. Me parece que podíamos hacer así una diferenciación cara a todo lo que nos va a venir. Por descontado que lo que podríamos llamar las conmemoraciones que buscan deslumbrar, también a veces traen consigo el que se puedan desempolvar libros, cuadros que estaban por ahí olvidados en los desvanes, pero creo que para nosotros el mantenernos en esa actitud que podríamos llamar, buscamos sobre todo que la conmemoración nos sirva para iluminar. Y yo creo que la estancia aquí, o estos tres libros que nos reúnen, son un ejemplo de precisamente de un determinado tipo de conmemoración
Lo que también me gustaría explicar una especie de paradoja, y es que este grupo que ha propiciado este libro no ha necesitado la conmemoración para ponerse a escribir. En fin, no, continuando un poco con las metáforas de luz y sombra, este libro no viene a la sombra de la conmemoración del 12. Desde hace muchos años, el grupo que lo ha auspiciado pensaba que en Cádiz había un reto, y era recuperar, hacer aflorar todo lo que significaba 1812, porque era quizás la única ocasión que podíamos tener de enfocar un acontecimiento local que inmediatamente se transmutaba en un acontecimiento nacional, incluso, como dicen mis compañeros sabios, también en un acontecimiento atlántico. Por tanto, yo creo que nosotros podríamos decir que este libro no viene a la saga de la conmemoración, sino que si la conmemoración va a poder celebrarse con algo más que con deslumbramiento, es porque aquí había ya un equipo de trabajo que estaba preparando estas cosas. Y por tanto, yo creo, vuelvo a insistir, que la conmemoración, la que ilumina, no la que deslumbra, va a poder hacerse porque aquí hay un equipo de trabajo. Bueno, entonces, también, pues como ustedes saben, estos 3 libros, estos 3 volúmenes, se titulan La guerra de pluma, estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes 1810-1814. Ya ustedes ven que no es una tesina, tiene exactamente 389 páginas uno, 365 otro y 502 otro. Por tanto, es una labor que aparece también en la primera página, bueno, mejor dicho, en la cubierta, que ha sido realizada por Marieta Cantos, Fernando Durán López y Alberto Romero Ferrer, entre paréntesis, editores. Y podemos preguntarnos cuál es la labor que han hecho estos editores. Yo no sé muy bien, pero me parece que lo que es importante que hay dos tentaciones académicas en las que no han caído. Una de ellas es en la que podríamos decir no han acaparado el territorio, cosa tan frecuente en el mundo académico. Es decir, no han convertido en esto en una especie de mundo voraz en el que ellos iban a decir esto es nuestro y hasta el 12 o el 14 vamos a convertirlo en un territorio de nosotros 3. Realmente eso no lo han querido hacer. No lo han querido hacer y esa especie yo creo, de generosidad, de distribución de juego hacia todos los que podían tener interés por eso, me parece que es uno de los rasgos que podíamos entender. Otra tentación en la que no han caído estos 3 señores es en convertirse en lo que podríamos llamar, buscando una metáfora, en mascarones de proa. Es decir, en coger a unas criaturitas jóvenes y bien dotadas, tenerlos años y años en los archivos y luego ellos escribir 10 paginitas de presentación, cosa que, como ustedes saben, también es tan frecuente. Luego, ellos precisamente han hecho una labor. ¿Y cuál es la labor? Han hecho una labor de equipo, algo realmente tan singular, tan escaso. ¿Y qué es una labor de equipo? Pues una labor de equipo es distribuir tareas en función de unas capacidades, es decir, algo, ustedes recuerdan, como decía Marx, que la última parte del comunismo vendría ese momento en que podríamos realizar unas tareas en función de nuestras capacidades. Yo creo que eso ha sido extraordinariamente interesante. Aquí, una vez que te adentras, ha habido una distribución de juego, una distribución en función de las capacidades que cada uno de los que se han dispuesto para colaborar podían llevar a cabo. Es decir, hay esa especie de buscar lo que se avenía con los distintos afectos, los distintos gustos de cada uno de ellos. Me parece que es una labor extraordinariamente interesante el haber repartido, vuelvo a insistir, ese juego entre todos los que en ese momento pues, se encontraban capacitados, atraídos para esa labor. Luego, hay otra cosa que también me parece importante, es decir, ha habido, no sé cómo explicarlo, pero ha habido en esa especie de búsqueda selectiva de ese personal, ha habido una homogeneidad de gusto, de intereses
¿Qué es lo que le da otro rasgo? Me parece muy pertinente a este trabajo, y es que se ha logrado que ni el documento esté sin valorar, ni tampoco haya interpretaciones sin justificar. Frente a ese mundo que se convierte siempre en polarizaciones donde el erudito y el ensayista son los que cobran más voz, en este caso precisamente vamos a tener unos trabajos, todos ejemplares, donde se ha cuidado que la investigación, es decir, el desempolvar, el mover esos legajos, sea una labor primordial, pero también había que enfocarlos de forma que eso se le sacara un partido que permitiera iluminar, que permitiera interpretar lo que allí pasó. Es decir, el reto de recuperar el pasado, pero ese pasado hay que, al mismo tiempo, administrarlo con una interpretación que nos lo haga contemporáneo. Y al mismo tiempo hay otro rasgo que yo creo que también es el primordial, el básico, y es estos señores han tenido la intuición, el olfato de buscar la cuestión que podríamos decir que da cuenta de lo que fue el 1812 y su entorno, de la forma que nos podía servir de una forma, por decirlo así, más significativa. De aquí al 12 vamos posiblemente a recibir muchos libros que yo creo que van a entrar en la estela de lo que Jean-François Revel llama el conocimiento inútil. Libros que van a servir para deslumbrar. Sin embargo, yo me atrevería a hacer esa apuesta un poco profética de que posiblemente no va a sucederse, no va a venir otro libro que pueda añadir más riqueza de la que está aquí concentrada. Es decir, el olfato, la intuición que han tenido estos señores, yo creo que es algo realmente que nos debe maravillar. Aquí, en estas cientos y cientos de páginas, yo creo que está todo lo que necesitamos saber sin conocimiento inútil de lo que fue. No es la prensa, es todas las cortes de 1812, pueden verse a través de estos cientos de páginas. Por tanto, a mí me parece que ha habido ahí una apuesta, una intuición que realmente nos da la tranquilidad de que son muchas páginas, pero aquí está todo lo que realmente necesitamos saber de 1812 y su entorno. Por tanto, creo que ellos nos brindan esa posibilidad, mantenido esa generosidad de distribuir el juego, de distribuírselo a las personas que realmente podían poner ahí su pasión, su entusiasmo y también su rigor, y como consecuencia tenemos ya lo que nos hacía falta. Aunque luego continúen deslumbrándonos, la luminosidad del 12 ya está aquí en estas páginas. Y muchas gracias, pero un momentito que vamos a rendirle homenaje a los que han escrito el libro y, por tanto, si no les importa, en 2 minutos, antes de que Fernando tome la palabra, les voy a leer las personas que han colaborado y los títulos en unos minutitos. Bueno, después de la presentación de los 3, por decirlo así, coordinadores, yo no les llamaría coordinadores, es algo más de eso, que son Marieta Cantos Casenave, Fernando Durán López y Alberto Romero Ferrer, viene un primer capítulo, la imprenta en Cádiz durante la Guerra de la Independencia y su relación con la prensa periódica, es de Beatriz Sánchez Ita. El segundo capítulo pertenece a Carlos Cruz González, y el título es La imprenta tormentaria de Cádiz, estudio y catalogación. Capítulo 3 pertenece a Jesús Martínez Varo, Sueños, diálogos y viajes imaginarios, literatura y política en el Diario Mercantil de Cádiz. Capítulo 4, el autor es María Rodríguez Gutiérrez, Las modalidades literarias en la prensa de las Cortes de Cádiz, el caso del Procurador General de la Nación y del Rey. Este tomo finaliza. El tomo segundo el capítulo 5 es de Alejandro Pizarroso Quintero, Apuntes sobre la propaganda de la guerra. El capítulo 6 de Fernando Durán López, Diputados de papel, la información parlamentaria en la prensa de la etapa constituyente.
El capítulo 7, Alberto Romero Ferrer, Los serviles y liberales o la guerra de los papeles, la Constitución de Cádiz y el teatro. Y finalmente, el tomo 3, La vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes, el recurso a la prensa como fuente para su estudio. Pertenece a Alberto Ramos Santana. Quisiera explicarles que, como una prueba del liberalismo del grupo coordinador, no solo han acudido a personas jóvenes, sino también a investigadores bien talluditos como Alberto Ramos Santana. El capítulo 9 pertenece a María Román López, El Cádiz de 1811, la vida cotidiana a través del diario mercantil. El capítulo 10, Las mujeres en la prensa, entre la Ilustración y el romanticismo, de Marieta Cantos Casenave. El capítulo 11 es de Beatriz Sanchezita, ¿Cuánto cuesta la opinión pública? Precios, densidad y periodicidad de la prensa gaditana. Y eso es todo. Así que yo creo que estos jóvenes y no tan jóvenes merecen realmente todo nuestro aprecio. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Durán para que nos siga hablando de la obra que hoy presentamos. Pues muchas gracias. Como sabéis algunos, he venido unos pocos días a Cádiz de una estancia que estoy haciendo en Londres y venía con la idea y la esperanza de que no iba a hablar, de que iba a estar simplemente disfrutando de los amigos, del congreso que he ayudado, entre otros, a organizar, pero en el que no tenía ninguna ponencia y que podía pasearme tranquilamente entre el veedor, que está cerrado, y los barriles de manzanilla que hubiera dispuestos en cualquier lugar de la ciudad a propósito. Resulta que Marieta Cantos, cuya ausencia quiero también disculpar, ha sido llamada de urgencia por sus obligaciones vicerrectorales a un acto en Sevilla y por eso no puede estar aquí. Alberto Romero, el otro compañero que forma parte de la edición del libro, creo que mañana les va a martirizar con otra presentación de otros muchos libros, si no es mañana es pasado, ¿no? Y no convenía repetir. Beatriz Sanchezita, que tiene muchas páginas de este libro, también está muy ocupada por asuntos laborales y no sabía si iba a poder venir, veo que no ha podido llegar. También presenta 2 libros más esta semana. Es así, es cierto, son 3 libros en una semana. Las casualidades no son casualidades cuando se trabaja tan bien como Beatriz. Y yo he estado esta tarde intentando que estos jóvenes, alguno, se subiera aquí y les he perseguido por los pasillos y suplicado que alguien me relevara de la tarea de tener que hablar cuando no pensaba hablar. Y no han querido, aunque quizás de aquí al final del acto todavía puedan decir algo. De todas formas, les voy a presentar María Rodríguez, para que vea que es verdad lo que decía Alberto. María Román, que es de Jerez. Que se vea que no hay ningún tipo de prejuicio hacia los jerezanos en el grupo y en la universidad. Jesús Martínez Varo, que viene desde Puerto Real. Y Carlos Cruz González, que es extremeño. Bien. Y bueno, creo que era importante que los protagonistas estén aquí y que tengan también su visibilidad, porque precisamente la bandera de nuestro grupo y del trabajo que queremos hacer, que es un trabajo cooperativo y hacer posible que todo el mundo tenga su sitio, pero de verdad, no ocultos tras varias barreras en las últimas páginas de los últimos créditos, ¿no? Y luego, tampoco puedo dejar de decir que Marieta, Alberto, Romero y yo somos personas, seguramente, para los que nos conocéis, muy distintas, pero tenemos algo en común. Tenemos algo muy importante en común y es que los 3 hemos sido discípulos de Alberto González Troyano, que ha dirigido nuestras tesis,
y dejo a la imaginación de cada cual que vean la importancia que eso puede haber tenido o el papel que eso puede haber tenido también sobre todo ese estilo que nos ha glosado tan, bueno, pues, tan emotivamente. Y quiero agradecer también, por supuesto, al casino por su hospitalidad de siempre. Y efectivamente yo creo que si no los presentamos aquí nos parecería que es poca cosa. Bueno, voy a intentar no aburrirles mucho sobre el contenido, porque además no tengo nada preparado y yo improviso bastante mal. Pero sí les voy a decir alguna cosa que se me ocurre sobre el libro, ¿no? La guerra de Pluma, que viene el título lo tomamos de una página del Conciso, de uno de los diarios realmente emblemáticos, el 16 de enero de 1814, o sea, el día siguiente a que se reabrieran las Cortes de Cádiz en Madrid. El Conciso publicaba, en su reaparición también en Madrid, un editorial en el que decía: 3 años y 4 meses cabales hemos estado haciendo la guerra de la pluma, desde las columnas de Hércules a ese execrable tirano usurpador del trono de Francia y opresor del continente. Al vernos ya en la capital de la monarquía, sin temor a nuevas invasiones y después de una lucha de 6 años que hará época en los anales del mundo, nos animamos más y más a redoblar nuestros esfuerzos. Sentimos sí que nuestro periódico sea casi el único que real y verdaderamente haya hecho la guerra de pluma a Bonaparte, en el estilo que más puede perjudicarle y que él hace mayor impresión. Quisiéramos que todos acabaran de persuadirse que la guerra de la pluma es muy eficaz, que ella es la que ha echado por tierra la reputación de Bonaparte. Bueno, y esa nos pareció que era una bonita frase, una bonita definición para el sentido que creemos que tiene esta prensa del Cádiz de las Cortes, que es una prensa de guerra, pero de una guerra literaria, de una guerra de ideas. Y siempre se discute, los historiadores y todos los que, sin ser historiadores, nos dedicamos a trabajar de diferentes disciplinas esta época, se discute siempre sobre el carácter fallido, sobre el carácter incompleto, sobre las inconsecuencias, las incoherencias de la Constitución de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, de todo el proceso político. Pero a mí me gusta pensar que lo que más le ennoblece es que fue un periodo de 6 años que dice aquí, ¿no?, en los que realmente fue una guerra de pluma. Aparte de que había una guerra real con cañones y bombas y tal en otros lugares, pero durante esos 6 años hubo en Cádiz una auténtica preeminencia de las ideas y preeminencia de la palabra por encima de cualquier otra razón. Y hubo muchos periodistas, hubo muchos diputados, hubo muchas personas, muchos lectores que hicieron esa guerra incruenta y que dijeron casi todo lo que querían. Y de hecho hubo muy pocos, a pesar de todos los pesares, hubo muy pocos incidentes violentos durante todo ese periodo. Hubo muy pocos periodistas encarcelados o con procesos de imprenta, hubo algunos, pero tampoco fue realmente lo que marcara la tónica. Y ese es el tema que nosotros queríamos al que nosotros queríamos darle, digamos, su realce académico, un realce académico que pensamos que realmente no le ha sido dado digamos, a lo largo de los últimos 2 siglos, en los estudios, en la bibliografía, en la historiografía, la que lamentablemente estos periódicos y estos temas se citan una y otra vez y se mencionan una y otra vez, pero se mencionan una y otra vez de la misma manera, repitiendo las mismas citas y reflejando realmente muy poco trabajo directo. Y bueno, nosotros hemos querido hacer un trabajo colectivo en el que disparáramos en todas las direcciones. Obviamente no para agotar la materia, porque la materia no se puede agotar ni lo pensamos hacer, y porque tendremos que hacer algo de aquí hasta 2012, ¿no? Por lo tanto, no era cuestión de hacer un manual ni de hacer una obra en la que agotásemos completamente todos los aspectos, sino más bien queríamos mostrar toda la riqueza de posibilidades, de interpretaciones, toda la riqueza de modelos de análisis que a los que puede dar lugar este periodo absolutamente deslumbrante de la historia del periodismo, la primera época del periodismo en libertad en España, y realmente creo que puedo afirmar un periodismo realmente libre.
que tiene una grandísima riqueza de contenidos, de análisis, de datos, en fin, de toda clase de posibilidades, de las cuales ninguna está aquí agotada. Ninguna está aquí cerrada, en absoluto, ni cronológicamente, ni por el número de periódicos, ni por ningún otro aspecto. Es decir, podríamos haber escrito otros 3 tomos barajando de manera diferente los periodos o los temas o los ejemplos concretos, pero hemos querido también hacer tentativas de cómo se puede analizar esta prensa, en fin, trabajo con la prensa, los que lo hacemos habitualmente sabemos que es un trabajo difícil, que no es, en fin, que para sacar resultados hay que hacer mucho esfuerzo mecánico y en fin, que no es tan fácil de hacer. Y bueno, hemos querido hacer diferentes direcciones, ¿no? En diferentes intereses, porque somos un grupo, aunque actualmente somos todos de literatura de una manera que a veces casi irreconocible, así que nos interesa tanto la literatura como la historia, como la política y como otros muchos aspectos. El primer tomo, y voy a ir muy brevemente a explicar algunos de los contenidos, el primer tomo estaba dedicado a 2 sectores diferentes, tiene 2 partes, imprentas y literatura. Bueno, quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a la imprenta Jiménez Mena el diseño realmente bonito y elegante y legible y precioso del libro. Y bueno, creo que el trabajo editorial que le hemos entregado para que ellos lo hicieran realidad estaba ya bastante bien hecho, pero aparte no solo no lo han estropeado, cosa excesivamente habitual en este gremio, ¿no?, sino que lo han embellecido y realmente es un libro precioso de leer, o el servicio de publicaciones obviamente también, pero editado con mucho gusto y con una portada muy bonita, aunque los motivos que hay en cada volumen, que son diferentes, los hemos elegido nosotros. De hecho, las imágenes están robadas de internet, no se lo digan a nadie, ni a las GAE ni a ninguna otra institución de rapiña. El primer tomo estaba dedicado a imprentas y literatura, y hemos escogido como motivo una imprenta de madera. Esta es una imprenta de madera alemana, concretamente de 1810 o de 1811, que está en un museo alemán de la imprenta. La propuesta que había hecho Jiménez Mena, la imprenta, sobre las ideas que nosotros le dimos, era una máquina de imprimir que era seguramente de finales del 19, una especie de imprenta portátil mecánica. Bueno, y queríamos algo más de época, ¿no? Y encontramos esta, que es realmente como eran las imprentas que había en el Cádiz de las Cortes. Eran así, eran imprentas de madera, por supuesto no rotatorias, sino fijas, ¿no?, con el torno y con todos los demás aparatos y cosas que, en fin, que un técnico realmente le sabría decir cómo se llama el nombre técnico hasta la última tuerca, ¿no? Y claro, nos pareció que era fundamental que si íbamos a hablar de la prensa, habláramos primero y tuviéramos una idea primero de la infraestructura de la que depende la prensa y de cómo la infraestructura de la prensa, la infraestructura editorial, empresarial y técnica, condiciona completamente los contenidos, ¿no? El primer capítulo, que es un estudio espléndido de Beatriz Sanchezita, hace todo el recorrido y sistematiza toda la información actualmente disponible sobre las imprentas que trabajaban en Cádiz o que trabajaron en Cádiz entre 1808 y 1814. Es un periplo apasionante ver cómo de las 2 o 3 imprentas originales que funcionaban desde 1800, de repente en 1810 empieza a haber una presión brutal de demanda que tarda tiempo en ser satisfecha y que va incrementándose de manera exponencial hasta hay un momento en que funcionan no solo imprentas, no solo un gran número de imprentas simultáneamente, sino muchas de estas imprentas con varias prensas, trabajando a la vez, que es digamos, lo que necesitaba el mercado político, también el mercado de la opinión pública para desarrollarse. Beatriz ha agrupado toda esa información y aquí está perfectamente localizable qué periódicos publicaba cada imprenta y cuáles fueron las condiciones en las que
esa floración repentina y explosiva casi de publicística, de opinión pública, de debate político, tuvo lugar. También encontrarán aquí unos planos. Bueno, este es un plano de 1812 de la ciudad. Y aquí encontrarán en varias imágenes la ubicación en las calles de ese callejero de 1812, de las imprentas, dónde estaban las imprentas, dónde estaban los puestos de papeles públicos, dónde estaban los cafés, que también tiene una parte muy importante en la divulgación de la prensa, y toda una serie de datos realmente exhaustivos sobre esa materia. Y luego quisimos hacer, después del recorrido general, una cala particular, una cata particular en un estudio de un caso, de un estudio exclusivo, específico de una imprenta, que podría obviamente multiplicarse con todas las demás imprentas que aparecen en el trabajo de Beatriz, pero hemos cogido solamente una que tenía particular interés porque la imprenta Tormentaria, porque es la imprenta en la que se publicó la mayor parte del Semanario Patriótico, es una imprenta, digamos, directamente vinculada al liberalismo, y porque además tiene una vida activa relativamente más corta que otras y más fácil de acotar. Y Carlos Cruz ha hecho un trabajo espléndido. De un estudio exhaustivo de la producción de una imprenta. Es decir, ¿cuánto puede producir una imprenta a la vez en esos años? ¿De qué actividad es capaz? ¿Qué número de páginas se puede imprimir? ¿Qué formatos eran los que se trabaja? ¿Se puede imprimir o cuánto se puede imprimir? ¿Puede imprimir una de estas imprentas si simultáneamente publica un periódico? Es decir, es un trabajo, yo creo, que es muy ilustrativo y sobre todo es un buen modelo metodológico para hacer el mismo trabajo con otras imprentas de Cádiz o de cualquier otro momento del periodo. Y es lamentable decir que la tipobibliografía española sobre esta época es inexistente, por no decir, bueno, en fin. Es que es curioso, pero a pesar de que todo el mundo repite que es una época importantísima de la historia de la imprenta y que tiene unas características peculiares muy importantes, sin embargo, casi no se ha hecho prácticamente nada. Y que va acompañado, obviamente, del catálogo bibliográfico de toda la producción de esa imprenta con un importante acopio de información. La segunda parte de este primer tomo estaba dedicado a la literatura. Y ahí hemos optado por dos modelos, también por dos tentativas metodológicas diferentes, tanto lo que ha hecho Jesús Martínez Varo como María Rodríguez. Son dos trabajos que cada uno de ellos ha desarrollado según su propia iniciativa y según su propio saber y entender, ¿no? Con metodologías diferentes y con formas de ordenar la materia, de estudiar la materia, de seleccionar la materia completamente diferentes, y que yo creo que eso también enriquece precisamente la viabilidad de este tipo de estudios como modelos metodológicos aplicables en este caso, al estudio de la literatura publicada en la prensa. Se han hecho estudios muy exhaustivos por los dos autores del diario mercantil, de la producción literaria en sentido amplio. Eso habría que explicarlo aquí excesivamente largo para esta presentación. Una concepción muy amplia de la literatura propia del momento en el diario mercantil de Cádiz, que era, por si no lo saben, la única cabecera que realmente se publicaba antes de la guerra y que continúa después, digamos, la única cabecera realmente local, y una
publicación fundamental en el Cádiz de la época, y la principal cabecera de la prensa reaccionaria, el Procurador General de la Nación y del Rey. Que es particularmente interesante, y a mí me parecía particularmente interesante dedicar un buen estudio monográfico a una cabecera absolutista o reaccionaria o realista o tradicionalista, como quieran decirlo, porque sistemáticamente la producción, la publicística de los absolutistas se olvida, se ignora, no se estudia o se arrincona como si fuera todo una especie de magma que ya se sabe lo que dicen y entonces no hay que estudiarlo, ¿no? Y una de las grandes asignaturas pendientes sobre la literatura del Cádiz de las Cortes y también sobre la política del Cádiz de las Cortes es estudiar bien a los absolutistas y a todos sus muchos matices, ¿no? Y por eso es particularmente satisfactorio presentar un buen trabajo de los contenidos del Procurador General de la Nación y del Rey, que fue un periódico muy, muy importante y técnicamente, además, muy buen periódico. Bien, y en el capítulo de Jesús yo destacaría, quizá porque bueno, él sabe que es un tema que nos gusta mucho y que yo he insistido mucho siempre en mis clases y tal. Yo creo que el tipo de contenidos que él estudia da una imagen realmente muy interesante de lo que es la literatura en general, el sistema de géneros literarios, no solo a principios del XIX en la prensa política, sino también a lo largo del XVIII, ¿no? Y se saca, yo creo que bastante bien la conclusión de que hay un escritor griego, un clásico griego, quizá el menos clásico de los clásicos, porque casi no lo conoce nadie, que es Luciano de Samosata, que es seguramente el escritor más influyente en los modelos literarios españoles y europeos del XVIII y hasta principios del XIX. Luego, con el romanticismo todo eso se barre, ¿no? Y aparte de que es un escritor maravilloso, nutre de modelos formales, de recursos, de técnicas narrativas, de estilo, de sátira moral, de sátira política, prácticamente a todos los escritores de la Ilustración, y se ve claramente en ese Cádiz de 1810-1814 cómo está perfectamente todavía vivo y activo, y eso en el trabajo de Jesús se ve extraordinariamente. El segundo tomo, del que voy a hablar menos, porque como somos Alberto y yo los que escribimos casi todo, no vamos ahora a darnos ese protagonismo, ¿no? Hemos elegido, el tema era política, propaganda y opinión pública, digamos la parte más directamente política, aunque todo es político, obviamente, la parte más directamente política de la prensa del Cádiz de las Cortes, y hemos elegido el motivo, en este caso es un tintero, una escribanía, más bien. Después de un arduo debate por correo electrónico, de un foro por correo electrónico entre todos los miembros del grupo, que duró mucho tiempo y donde hubo grandes aportaciones, donde Carlos intentó enseñarnos no sé cuántas cosas de tecnologías de Photoshop, y Alberto creo que también dio los puntos adecuados en los momentos adecuados, y elegimos finalmente, después de votación democrática, como los mensajes los recibía yo, tenían que fiarse de que fuera democrático, esta imagen que nos parecía que representa bien el hilo conductor del poder, ¿no? Es un tintero, una escribanía, como digo, con sus tinteros, su pluma, que está recortada realmente para que cupiera aquí, era mucho más grande, una columna sobre la que hay un águila, que es el símbolo del poder, el símbolo del imperio, ¿no? Y bueno, creamos... Y hay un lápiz blanco rojo cuyo color hemos tenido que disimular para que no chillara tanto, ¿no? Y es un poco la imagen de la política, del gobierno, del poder, ¿no? De este volumen, segundo tomo, voy a decir simplemente que hay una introducción, un capítulo introductorio general sobre la propaganda política de Alejandro Pizarroso, de la Universidad de Complutense, ¿no? Sí. Y un trabajo bastante largo, demasiado largo seguramente mío, sobre la información parlamentaria, sobre la cobertura periodística de los trabajos de las Cortes de Cádiz hasta la hasta la promulgación de la Constitución en marzo del 12.
es un tema al que yo me vengo dedicando desde hace algún tiempo y sobre el que he hecho otras publicaciones, y simplemente lo único que voy a decir es que creo que me gustaría haber probado, al menos como objetivo del trabajo, haber probado que la historia de las Cortes de Cádiz y la historia del debate constitucional y de la opinión pública no se puede hacer como se ha hecho siempre y como se sigue haciendo, lamentablemente, sobre el diario de sesiones. Tan sencillo como eso. Y el diario de sesiones es infinitamente deficiente para infinitas cantidades de detalles, ¿no? Y que la historia de la formación de la Constitución de Cádiz, de los debates y de la conformación de la opinión pública, o se hace con la prensa simultáneamente con, obviamente, el diario de sesiones, o no se hace, o se hace mal, ¿no? Y el tercer trabajo del volumen está dedicado a la propaganda a través del teatro, a través de la escena política y de su reflejo en la prensa, que es un reflejo activo y que es un adelanto de un trabajo que Alberto Romero terminará algún día, si deja de tener hijos, ¿no? Que sea el estudio completo de la cartelera teatral del Cádiz de las Cortes, del trabajo del que aquí da un avance muy, muy sustancial, y una parte de la cartelera, en fin, todo muy tabulado, sus sombreados y sus datos perfectamente establecidos, que es un avance de lo que deberá ser algún día el estudio completo del teatro en Cádiz, que se ha hecho en Madrid y se ha hecho en otras épocas y tal. El tercer volumen está dedicado a sociedad, consumo y vida cotidiana. Y para reflejar el consumo, la sociedad y la vida cotidiana, hemos pensado que lo representaba mejor es un plumín de oro. El oro es el símbolo del dinero, es el símbolo del consumo, de la codicia y del oropel y tal, ¿no? Y hemos elegido este plumín de oro, muy bonito, muy, muy simple, que hemos reducido de tamaño después de que Alberto nos dijera que era demasiado grande, que en fin, partía las páginas, no sé qué. Bueno. La parte dedicada a sociedad, y voy acabando porque no quiero hacerme demasiado largo. La parte dedicada a la vida cotidiana, se encontrarán ustedes un trabajo del profesor Ramos Santana, que creo que se sintió un poco como picado a que él tenía que hacer algo y tenía que hacer algo, ir un poco más allá de lo que pensaba hacer originariamente, porque le habían gustado bastante los tomos anteriores y tal. Bueno, sabe, Alberto no es del grupo, pero como si lo fuera, lo hemos adoptado y lo consideramos casi como si fuera nuestro. Es un trabajo realmente espléndido de repaso teórico y de repaso metodológico a cómo hacer la historia de la vida cotidiana y a cómo usar la prensa para hacer la historia de la vida cotidiana, y concretamente es un repaso analítico muy, muy interesante de todas las fuentes que se han usado para hacer la vida cotidiana y que realmente no son tan buenas. Las memorias y los libros de viaje, Alcalá Galiano, que sale por todas partes, y al final todo el mundo que habla de la vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes, al final lo que hace es leer a Alcalá Galiano, y casi no va mucho más allá, ¿no? Incluso Ramón Solís, ¿no? Que hizo bastante y lo hizo bastante bien. Y luego hemos hecho, igual que en el primer tomo, la aplicación o el intento de aplicación de esos criterios generales, de esa teoría general a un caso concreto, y María Román ha hecho el estudio del periódico que realmente da más juego en cuanto a información sobre la vida cotidiana, precisamente porque es el periódico más implicado, digamos, en la vida de la ciudad desde antes de la guerra y menos politizado, que es el diario mercantil. María ha hecho un estudio muy, muy exhaustivo del diario mercantil, de los anuncios, de todo tipo de contenidos en diferentes ramos, alojamiento, educación y formación, los avisos al público, por ejemplo, se da nieve por caridad a todo enfermo que la necesite y haga costar por papel del médico esté imposibilitado de poderla costear, ¿no? Que es algo que publica el diario mercantil el 22 de junio de 1811. O las noticias sobre la carne que se vendía, sobre el vino, los anuncios de venta de esclavos en la ciudad en la que se estaba debatiendo si abolían o no abolían el comercio, el teatro también, los libros,
las pérdidas, ¿no? Quien hubiese hallado una medalla con una cruz encarnada de esmalte que se perdió en la tarde del 26, desde la muralla hasta el fin de la Alameda, se servirá entregarla en la platería del señor Bonalto, calle Ancha, junto a la plaza de San Antonio, es decir, aquí, ¿no? Donde se darán más señas y 4 duros de hallazgo. Bueno. La siguiente parte, última parte, que es dedicada a sociedad y consumo, estructuras de la opinión pública, así como lo hemos querido titular el bloque de estos 2 últimos trabajos, estructuras de la opinión pública, entendiendo que de lo que se va a hablar, de lo que se habla aquí, que es, por ejemplo, de la participación de las mujeres en la prensa de la época, no es simplemente una cuestión anecdótica de, digamos, de enriquecer el panorama social, sino que es realmente la estructura de la opinión pública en el sentido de que el sistema político gaditano, el sistema político liberal, se basa en representación y opinión pública, en las 2 cosas. Pero la representación excluye a las mujeres, lo cual puede excluir a las mujeres de la participación política directa y de la elección y del voto y tal. Y eso parece dar a entender que está excluida del juego político completamente. Pero la opinión pública, que no se basa en la representación, que no se basa en una representación mimética, sí incorpora a las mujeres. Y por lo tanto, pensábamos que había también que insistir en ese punto, y Marieta Cantos Casenave ha hecho un trabajo de rastreo, de sistematización muy exhaustivo de toda la presencia de textos escritos por mujeres en prensa, ya no solo de Cádiz, sino también del resto de España, la Guerra de la Independencia, y también de folletos. Y el resultado del estudio es un resultado también realmente novedoso, por el número de textos finalmente localizados en artículos periodísticos. Aquí la lista llega hasta 43, y luego hay una lista de folletos que no encontraré seguramente, pero que tiene otras tantas entradas. Bueno, 57, sí, aquí lo he encontrado. 57. Son más de 100 textos femeninos publicados en la España de la Guerra de la Independencia, en prensa, y creo que es una buena base, también una plataforma para futuros trabajos, para darle el lugar que corresponde a la mujer en la política y en la estructura de la sociedad pública, de la opinión pública, y no solamente en los aspectos sociales, ¿no? Y el último trabajo, que para mí personalmente, bueno, tenía mucho interés, y que yo le insistí mucho a Beatriz Sánchezita para que hiciera un segundo capítulo, es sobre el precio de los periódicos, sobre el precio y la estructura del mercado periodístico, y para quedarme yo con una cierta tranquilidad o una cierta satisfacción de tantos años trabajando sobre los periódicos y los libros y sobre el mercado editorial, y tantos años viendo anuncios de libros y viendo libros que costaban no sé cuántos reales o no sé cuántas tal, y no saber nunca si eso era mucho, poco, si era caro, si era barato, y no tener realmente ninguna referencia. Y Beatriz ha hecho una tabulación también aquí, bueno, muy exhaustiva. Hay muchos más contenidos, pero voy exclusivamente a limitarme a eso. De todo lo que costaban y lo que fueron costando los periódicos, tanto número suelto como suscripciones, a lo largo del periodo, y que nos permitirá, a partir de ahora, yo creo que tener una referencia extraordinariamente fiable de el valor económico, en el valor de consumo de la prensa y de lo que la gente se gastaba en la prensa. Les digo que la conclusión finalmente es que hay una especie de proporción áurea que casi no cambia en todo ese periodo, que es un precio de £1 por pliego impreso, que viene a ser prácticamente en lo que gira toda la producción. Bueno, y terminando, que será bastante útil, hay un índice onomástico de los 3 volúmenes que permitirá aprovechar mucho mejor los contenidos, y que, aunque no está firmado, lo ha hecho también Carlos Cruz en sus momentos de ocio en esos pueblos perdidos de Extremadura. Bueno, pues quiero agradecerle a ellos fundamentalmente el trabajo, y a ustedes por su paciencia, y al casino, por supuesto, por su hospitalidad. Muchas gracias. Bueno, al terminar este acto, ¿verdad?, uno se queda admirado de qué admirable trabajo de investigación, y yo pienso que de esta conmemoración del 12, si alguno de los monumentos que dicen que están haciendo no se terminan, lo que sí va a quedar
y lo que está terminado y lo que va a seguir es la investigación de nuestros científicos, de nuestra universidad y de este grupo tan admirable del 18 por el que tenemos tanta admiración. Solo me queda felicitar a los autores y a los profesores que han hecho esta obra verdaderamente admirable y reiterar el ofrecimiento de la Fundación de Estudios Constitucionales y del casino propiamente dicho, que ya digo, para nosotros esto es una enorme satisfacción el ver aquí a esta juventud estudiosa y el ver aquí a estos profesores tan queridos por todos nosotros. Yo creo que debemos seguir en esta línea de trabajo intelectual, de investigación, que al final es lo que va a quedar, ¿verdad? Porque lo del 12 no puede ser un brindis al sol, tiene que ser algo que fundamente de verdad en España muchas cosas y fundamentalmente una democracia auténtica y verdadera. Así que muchas gracias a todos y podemos prolongar un poquito este acto charlando entre nosotros y tomando una copa. Muchas gracias por todo. Con la entrada de los franceses en España como aliados en 1807 para entrar en Portugal, pues se va a agudizar, digamos, el problema del trasiego de obras de arte y la llegada, pero se va a aumentar el número de marchantes que de alguna manera comienzan a pensar que el comercio está libre y que va a haber muchas más posibilidades de intercambio, ¿no? Por tanto, la Academia vuelve a recordar la necesidad de renovar las medidas del 79 y de octubre de 1801 en un intento, por tanto, de frenar esto. No voy a entrar en otros temas porque también hay todo un expediente en la Academia dedicado a la intervención y las actividades del marchante francés Jean-Baptiste Lebrun, que realmente saben que viene a comprar y que, bueno, pues lo que compra luego se conoce perfectamente, puesto que lo va vendiendo y pasa a formar parte de otras colecciones, ¿no? Estos son el tema de Lebrun, que, bueno... Por tanto, si habían existido hasta ese momento problemas para que la Academia pudiera controlar el comercio artístico, la guerra realmente va a romper toda tónica importante en ese sentido, pero sí va a establecer un nuevo procedimiento, porque el 6 de junio de 1808 un decreto de Napoleón proclama a su hermano rey de España